Hola, me llamo Caleb Rivers. Tengo 25 años y vivo en una pequeña casa alquilada al final de Willow Street, en una tranquila ciudad suburbana a las afueras de las bulliciosas ciudades de Nueva Jersey. Es el tipo de lugar donde todos conocen a sus vecinos lo suficiente como para saludarse, pero no tanto como para entrometerse en sus vidas. Hace un par de años me licencié en informática y conseguí un trabajo estable como ingeniero informático en una empresa de software de tamaño medio en la ciudad vecina. El trabajo es decente, principalmente solucionar problemas de redes y corregir códigos desde mi oficina en casa algunos días, pero me mantiene ocupado y me permite pagar las facturas. Mi vida social no es precisamente muy activa. La mayoría de mis amigos están repartidos por todo el país, así que charlamos por internet o jugamos a videojuegos. En mi zona, solo saludo de vez en cuando a la gente mientras riego el césped o recojo el correo. Sin embargo, hay una vecina que siempre me ha llamado la atención. Alexis Monroe, de 37 años, vive sola en la casa de 2 pisos que hay justo al otro lado de la valla blanca de madera que separa nuestros jardines. Es editora de libros autónoma y tiene el pelo castaño hasta los hombros, que a menudo se recoge cuando trabaja en su jardín. Desprende una aura de serenidad y madurez. Siempre viste con pulcritud, con jerseys o blusas, y se comporta con una tranquila seguridad que la hace parecer accesible y un poco distante a la vez. A veces he notado una sutil tristeza en sus ojos, como si llevara una pesada carga, pero nunca lo deja traslucir en sus interacciones. No somos amigos íntimos ni nada por el estilo, pero hemos establecido una relación amistosa durante el último año, desde que me mudé. Charlamos mientras ambos cuidamos nuestros jardines, o yo la ayudo con tareas pesadas, como trasladar cajas de su coche al garaje. A cambio, ella me ha horneado galletas varias veces o ha compartido una taza de café en su porche cuando hace buen tiempo. Incluso hemos participado juntos en un par de barbacoas del barrio, hablando de los libros que ella edita o de los últimos gadgets tecnológicos que me interesan. Todo ha sido platónico, cosas de vecinos, nada más. Esa noche de sábado comenzó como cualquier otro fin de semana tranquilo para mí. Había terminado una larga semana de trabajo y decidí relajarme en el porche de mi casa con una cerveza fría y mi vieja guitarra acústica. El sol se había puesto, dejando la calle bañada por el suave resplandor de las luces de los porches y las farolas. Los grillos chirriaban de fondo y una ligera brisa agitaba las hojas de los arces que bordeaban la carretera. Toqué unos acordes al azar tarareando una vieja melodía folk, sintiéndome relajado por primera vez en días. Fue entonces cuando oí pasos en la acera. Alexis subía por el camino de entrada, volviendo de lo que parecía una salida nocturna. Llevaba un sencillo vestido azul que se ceñía a su figura lo justo para notarse, el pelo ligeramente despeinado y los pasos un poco inestables. Me vio a través de la valla y me saludó con la mano, con una sonrisa más brillante de lo habitual. En lugar de entrar directamente en casa, se desvió hacia la valla y se apoyó en ella, mirándome. Caleb, qué tarde te has acostado, dijo con voz un poco pastosa y una risita que no era habitual en ella. Dejé la guitarra y le devolví la sonrisa. Sí, solo estoy relajándome. Parece que te lo has pasado bien. Una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza, apoyando los codos en la valla. Amigos del trabajo, no me dejaron escapar fácilmente con las bebidas. Volvió a reír, esta vez más fuerte, y pude oler el ligero aroma a vino en su aliento, incluso a unos metros de distancia. Al principio charlamos de forma informal, como siempre hacíamos. Me contó cosas de la fiesta, cómo sus antiguos compañeros la habían sorprendido con una tarta y demasiados brindis. Yo le conté un poco cómo había ido mi semana, mencionando un pequeño ascenso que había conseguido en el trabajo. La conversación fluyó con facilidad, pero había algo diferente en su tono esta noche, más abierto, menos cauteloso. A medida que la conversación cambiaba, se fue callando y se quedó mirando al suelo durante un momento. Sabes, Caleb, vivir sola a los 37 años no siempre es fácil. La gente te mira como si te faltara algo porque nunca te has casado. Pero sinceramente, a veces me siento vieja, como si hubiera perdido mi oportunidad de
no sé, ser deseada. Incliné la cabeza, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. Alexis, no eres vieja, eres una persona realizada e independiente. Cualquiera sería afortunado de tenerte en su vida. Entonces me miró, con los ojos vidriosos por el alcohol, brillando bajo la luz del porche. Había una intensidad en su mirada que me hizo saltar el corazón. Se inclinó más cerca de la valla, con la cara a pocos centímetros de la mía. ¿De verdad crees que alguien podría seguir queriéndome a mi edad? Antes de que pudiera responder, extendió la mano y me rozó el hombro. Con un movimiento fluido e impulsivo, se acercó y presionó sus labios contra los míos. Empezó como un roce en mi mejilla, suave y cálido, pero luego se dirigió a mi boca, mezclando su aliento con el mío. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Podía sentir el calor de su piel, el ligero sabor del vino y una inesperada oleada de atracción que nunca antes me había admitido a mí mismo. Pero la realidad me golpeó con fuerza. Estaba borracha, sus movimientos eran inestables, sus ojos desenfocados. Esto no estaba bien. No tenía el control. Si pasaba algo ahora, sería como si me estuviera aprovechando de ella, y eso era lo último que quería. Le puse suavemente las manos sobre los hombros y la aparté, manteniendo mi voz tranquila, pero firme. Alexis, estás borracha. No quiero que hagas algo de lo que te arrepentirás por la mañana. Parpadeó y un rubor se extendió por sus mejillas al darse cuenta. Se rió torpemente y dio un paso atrás. Oh, Dios, lo siento. Yo... Sí, demasiado vino. Se tambaleó un poco, así que me levanté y la ayudé a mantenerse en pie. Déjame acompañarte dentro. Asegurarme de que estás bien, le dije, guiándola hasta la puerta. Buscó a tientas sus llaves, pero la acomodé en el sofá con un vaso de agua antes de volver a casa. Esa noche me costó conciliar el sueño. Me tumbé en la cama mirando al techo, reviviendo ese momento una y otra vez. Sus labios en mi mejilla, la forma en que me había mirado, como si necesitara algo más que la amabilidad de un vecino. ¿Lo decía en serio o era solo el alcohol? ¿Recordaría algo de esto al día siguiente? No pensaba mal de ella en absoluto. Si acaso me hizo darme cuenta de lo mucho que había llegado a preocuparme por ella, pero me alegraba haberlo detenido. La respetaba demasiado como para dejar que fuera más allá cuando no era ella misma. Aún así, una parte de mí se preguntaba qué pasaría ahora y si nuestra sencilla amistad podría sobrevivir a la incomodidad. A la mañana siguiente, me desperté con un fuerte dolor de cabeza. No por haber bebido, sino por el torbellino de pensamientos que me había mantenido dando vueltas en la cama toda la noche. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi dormitorio, proyectando largas sombras en el suelo. Lo primero que hice fue mirar mi teléfono, esperando recibir un mensaje de Alexis. Quizás algo alegre como, siento lo de anoche, bebí demasiado vino, pero no había nada, ni notificaciones ni llamadas perdidas. Me senté, me froté los ojos y miré por la ventana hacia su casa. Las cortinas estaban bien cerradas, sin dejar pasar ni un solo rayo de luz. Su bicicleta seguía apoyada contra la barandilla del porche, donde la había dejado, sin tocar. Me pareció extraño, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Intenté quitármelo de la cabeza y seguir con mi día. Preparé café, revisé los correos electrónicos del trabajo e incluso toqué algunos acordes en mi guitarra para distraerme. Pero mi mente seguía volviendo a ese momento junto a la valla. Sus labios rozando mi mejilla, el calor de su aliento y cómo me había apartado. ¿Había hecho lo correcto? No me arrepentía. Respetarla era más importante que cualquier impulso fugaz. Pero ¿y si ella lo recordaba y se sentía humillada? ¿Y si pensaba que me había disgustado o que no estaba interesado? La verdad era que no era así. Alexis siempre me había intrigado más de lo que había dejado entrever. Su fuerza tranquila, la forma en que hablaba de libros con tanta pasión, la hacían destacar en este pueblo tranquilo. Pero ahora todo parecía frágil, como si un paso en falso pudiera romper nuestra dinámica de buena vecindad. Alrededor del mediodía decidí tantear el terreno. Cogí un libro que me había prestado unas semanas antes, una novela de misterio de la que había hablado maravillas,
y me acerqué a su puerta llamando suavemente. Al principio no hubo respuesta. Luego, a través de la delgada madera, su voz llegó amortiguada y suave. «Caleb, ¿eres tú?» «Sí, solo te devuelvo el libro», dije, tratando de sonar casual. «¿Estás bien ahí dentro?» Una pausa. «Hoy no me encuentro muy bien. Supongo que es resaca, pero gracias. Déjalo en el porche». Su tono era educado pero distante. No era la Alexis cálida y encantadora que yo conocía. Dejé el libro y me alejé, sintiendo un nudo en el estómago. Ese fue el comienzo, el rechazo. Durante los días siguientes, pareció desaparecer de nuestras rutinas compartidas al aire libre. Yo salía a cortar el césped o a regar las plantas, y si ella estaba en su jardín, rápidamente recogía sus herramientas y se metía en casa, murmurando algo sobre que tenía que ir a ver la cena. Nuestras habituales reuniones de fin de semana en el barrio, una barbacoa informal o una charla con café con otras personas de la calle, se celebraban sin ella. Una tarde, me encontré con la señora Harlan, la anciana viuda que vive 2 puertas más abajo, mientras revisaba el correo. Me llevó aparte y me susurró con preocupación. ¿Has notado que Alexis actúa de forma extraña? Lleva encerrada en esa casa como si estuviera evitando el mundo. Asentí vagamente, sin querer dar detalles. Sí, tal vez solo esté ocupada con el trabajo, pero en el fondo sabía que era por mí, o más bien por aquella noche. Le envié un mensaje informal a mitad de semana. «Hola, espero que te encuentres mejor. ¿Te apetece tomar un café este fin de semana?» No hubo respuesta. El silencio me dio la razón. No sé si estaba enfadada ni ofendida. Estaba triste. Triste porque, de alguna manera, la había hecho sentir avergonzada de que nuestras agradables charlas sobre la valla pudieran haber desaparecido para siempre. Siempre había admirado su independencia, pero ahora me preguntaba si esa máscara ocultaba inseguridades más profundas. Y, sinceramente, eso me obligó a enfrentarme a mis propios sentimientos. ¿Había estado ignorando una atracción silenciosa todo este tiempo? La diferencia de edad, 12 años, nunca me había molestado en teoría, pero en la práctica hacía que todo pareciera complicado. ¿Y si ella me veía solo como un niño de al lado? La incomodidad alcanzó su punto álgido una tarde, cuando estaba sacando la basura. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Mientras empujaba el cubo hacia la acera, Alexis salió de su garaje con una bolsa de reciclaje. Nuestras miradas se cruzaron durante una fracción de segundo antes de que ella bajara la vista, con las mejillas enrojecidas. Se apresuró hacia la acera, manteniendo la cabeza gacha. «Buenas noches, Alexis», le dije, tratando de mantener la voz firme y amistosa. Ella murmuró un rápido «Hola», sin levantar la vista, tiró la bolsa y se volvió hacia su casa, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. Me quedé allí parado un momento, con el cubo olvidado a mi lado, sintiendo una ola de pesadez que me invadía. No era el rechazo lo que me dolía, era la pérdida de conexión. Habíamos pasado de conversaciones fluidas a este silencio incómodo, y lo odiaba. Una parte de mí quería llamar a su puerta en ese mismo instante y explicarle que no pensaba mal de ella, que la había detenido por preocupación, no por disgusto. Pero, ¿y si eso la avergonzaba aún más? ¿Y si no lo recordaba y pensaba que me estaba extralimitando? Sin embargo, ignorarlo me parecía peor, como dejar que la brecha se ampliara hasta convertirnos en extraños que compartían una valla. Esa noche, mientras estaba tumbada en la cama escuchando el lejano zumbido del tráfico de la autopista, los recuerdos volvieron a mi mente. La forma en que se reía de mis malos chistes durante aquellas charlas en el jardín, cómo compartía con tanto entusiasmo las historias de sus trabajos de edición. Me di cuenta de que la echaba de menos más de lo que esperaba. No solo como vecina, sino como alguien que, sin darse cuenta, se había convertido en un punto brillante en mi rutina diaria. La pregunta ahora era cómo arreglar esto sin empeorarlo. Aún no lo sabía, pero la incertidumbre me mantenía despierta, mirando fijamente a la oscuridad, preguntándome si las cosas podrían volver a la normalidad o si la normalidad era lo que yo quería. Después de casi una semana de ese silencio sofocante,
No pude soportarlo más. Las miradas incómodas, las cortinas cerradas, los mensajes sin respuesta, todo se acumulaba como una tormenta que no podía ignorar. No quería presionarla, pero dejar que las cosas se pudrieran me parecía peor. Así que, una mañana antes de ir al trabajo, me senté a la mesa de la cocina con un bolígrafo y un trozo de papel y escribí mis pensamientos. No era poético ni elaborado, solo sincero. No quiero que te sientas avergonzada o que me evites. No pienso mal de ti. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, o mejor, si eso es lo que tú quieres. Si te apetece hablar, aquí estoy. Caleb. Lo metí en un sobre, me acerqué a su porche cuando supe que estaba dentro y lo deslicé por la ranura del buzón. Mi corazón se aceleró mientras volvía a casa, preguntándome si acababa de empeorar las cosas. El día se me hizo eterno en el trabajo. Interminables revisiones de código y reuniones virtuales que se mezclaban entre sí. Por la tarde, volví a casa e intenté concentrarme en un proyecto, pero no dejaba de mirar el móvil. Nada. Caminaba de un lado a otro por el salón, dudando de cada palabra de la nota. ¿Y si pensaba que estaba siendo presuntuoso? ¿Y si no recordaba el beso y ahora le había metido la idea en la cabeza? La incertidumbre me estaba matando. Entonces, alrededor de las 4:00, alguien llamó suavemente a la puerta. La abrí y allí estaba ella, Alexis, de pie en mi porche con un jersey beige y vaqueros, con el pelo recogido en un moño pulcro. Al principio tenía la mirada baja, con una mezcla de nerviosismo y determinación reflejada en su rostro. Parecía cansada, como si tampoco hubiera dormido mucho, pero había una resolución en su postura que me revolvió el estómago. Caleb, dijo en voz baja, ¿tienes un minuto para hablar? Por supuesto, respondí, apartándome para dejarla entrar, pero ella señaló las sillas del porche. Aquí fuera está bien, si te parece. Nos sentamos con el sol de la tarde proyectando largas sombras en el jardín. La valla entre nuestras casas se alzaba al fondo, un silencioso recordatorio de aquella noche. Ninguno de los dos habló durante lo que pareció una eternidad. Podía oír el canto de los pájaros y una lejana cortadora de césped, pero el aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, ella rompió el silencio, con voz firme pero suave. Recibí tu nota. Gracias por eso. Significa mucho para mí. Hizo una pausa, jugueteando con el dobladillo de su suéter. Caleb, siento lo de la otra noche. Bebí demasiado y perdí el control. No fue justo para ti. Negué con la cabeza rápidamente. Alexis, no tienes por qué disculparte. Ella levantó una mano, interrumpiéndome con delicadeza. No, sí que tengo que hacerlo. Pero la verdad es que lo que más me avergüenza no es solo haber bebido o haberlo intentado. Es que hace tiempo que me gustas y nunca he tenido el valor de decírtelo. Esa noche, el alcohol me dio valor, pero también me volvió estúpida. Te puse en una situación incómoda y desde entonces me he estado escondiendo porque no sabía cómo enfrentarme a ti. Sus palabras quedaron flotando en el aire y sentí una oleada de alivio mezclada con sorpresa. Le gustaba. Todo este tiempo yo había sido la que albergaba sentimientos en silencio, asumiendo que eran unilaterales. Me incliné hacia adelante y la miré directamente a los ojos. Alexis, escucha. No pienso mal de ti en absoluto, ni siquiera un poco. Te detuve esa noche, no porque no quisiera, sino porque te respeto demasiado como para dejar que pasara algo cuando no estabas en plenas facultades. Estabas borracha y no quería que te despertaras arrepintiéndote o sintiendo que me había aprovechado de ti. Ella parpadeó. Sus dos ojos se agrandaron con auténtica sorpresa. ¿Lo dices en serio? Pensé que solo estaba siendo cortés o que era por la diferencia de edad. No, dije con firmeza, con voz firme. La diferencia de edad no me importa. Y, sinceramente, tú también me gustas desde hace más tiempo del que quiero admitir. Tu risa cuando hablamos por encima de la valla, la forma en que te emocionas con un buen libro, todo eso se me ha quedado grabado. Nunca dije nada porque no quería complicar nuestra amistad. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿De verdad?
Siempre pensé que me veías como la vecina mayor simpática, alguien con quien charlar tranquilamente. Me reí suavemente, sintiendo cómo la tensión se aliviaba. Nada más lejos de la realidad. Si estás dispuesta, quizá podríamos intentar ser algo más que eso. Sin presión, sin prisas, solo a ver cómo va. Las lágrimas brotaron entonces, pero ella sonreía a través de ellas. Una sonrisa realmente radiante que iluminaba su rostro. Sin decir nada más, se inclinó hacia adelante y me rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. Yo la abracé también, sintiendo su calor contra mí, el leve aroma de su champú. En ese momento no fue romántico. Fue alivio, puro y simple. Nos abrazamos durante un largo rato, sintiendo cómo el peso de la última semana se nos quitaba de encima. Cuando finalmente nos separamos, ella se secó los ojos y se rió ligeramente. Gracias por no hacerme sentir ridícula y por ser tan amable con todo esto. No tienes que darme las gracias, solo me alegro de que estemos hablando. Echaba de menos nuestras charlas. Yo también, admitió ella. Nos quedamos allí sentados un rato más y la conversación pasó a temas más ligeros. Su último proyecto de edición, mis frustraciones laborales. Pero debajo de todo eso había un nuevo entendimiento, la promesa de algo más. Cuando el sol empezó a ponerse, ella se levantó y me apretó la mano rápidamente. Vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? Pero me alegro de que hayamos aclarado las cosas. Asentí con la cabeza, viéndola caminar de vuelta a su casa. Por primera vez en días, sentí que las cosas podrían ir bien, o incluso mejor. Unos días después de nuestra charla en el porche, Alexis me envió un mensaje con una invitación que me aceleró el corazón. Cena este viernes. Hay un pequeño restaurante italiano en el centro que quería probar. Acepté inmediatamente, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había tenido una cita de verdad con ella, y la idea de pasar de ser vecinos a algo más me parecía emocionante y surrealista a la vez. El viernes por la noche, me planté delante de su puerta con un pequeño ramo de rosas rojas que había comprado en la floristería de camino a casa desde el trabajo. Tenía las palmas sudorosas cuando llamé a la puerta, pero cuando ella abrió, toda mi ansiedad se desvaneció. Estaba preciosa, con un sencillo vestido azul marino que resaltaba su figura, el pelo suelto y ondulado sobre los hombros y un ligero maquillaje que resaltaba sus ojos. Estaba muy lejos de los jerseys y vaqueros informales, con los que solía verla mientras hacía jardinería. Vaya, dije, entregándole las flores, estás increíble. Se sonrojó, cogió el ramo e inhaló el aroma. Gracias, Caleb. Son preciosas. Entonces, sin dudarlo, se adelantó y me abrazó con fuerza, rodeándome el cuello con los brazos. La abracé con fuerza, respirando el sutil perfume floral que llevaba. Me sentí bien, como si la última barrera entre nosotros se hubiera derrumbado. Fuimos al restaurante en mi coche, con la radio poniendo jazz suave de fondo. El lugar era acogedor, con luz tenue, manteles a cuadros y el aroma del ajo y la pasta fresca impregnando el aire. Nos sentamos en una mesa en una esquina, alejada del bullicio, lo que nos dio una sensación de intimidad. Mientras tomábamos los aperitivos, brusqueta y una ensalada para compartir, nos sumergimos en conversaciones que antes solo habíamos rozado. Me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Pensilvania, cómo siempre le habían gustado los libros, y soñaba con ser escritora antes de dedicarse a la edición. Es satisfactorio, dijo, mientras bebía un sorbo de vino. Pero a veces me pregunto si he jugado demasiado sobre seguro. Nunca he corrido riesgos en el amor ni en la vida. Le conté mis propias historias sobre mi infancia en Nueva Jersey, con unos padres que trabajaban muchas horas. Cómo me había sumergido en los ordenadores de niño para escapar de la soledad. Admití que había tenido algunas citas, pero nada serio. Siempre sentí que estaba esperando algo real. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la mesa y hubo un entendimiento tácito. La diferencia de edad surgió de forma natural, sin incomodidad. Solía preocuparme por eso, confesó, mientras trazaba el borde de su copa. Estar con alguien más joven, la gente habla, ya sabes, pero contigo no lo siento así. Me haces sentir vista, no juzgada. Me incliné sobre la mesa y le cogí la mano.
A mí no me importa. Eres increíble, Alexis. Inteligente, amable, guapa. El resto son solo números. Ella me apretó la mano, con una sonrisa sincera y cálida. La cena se alargó. Pasta para ella, risotto para mí, seguido de tiramisú. Dividimos la cuenta. Nos reímos de tonterías como sus desastrosos intentos de hornear pan durante la pandemia o mi fallida banda universitaria. Cuando nos fuimos, el sol se había puesto y las luces de la ciudad centelleaban a nuestro alrededor. En lugar de ir directamente a casa, decidimos dar un paseo por el sendero del lago cercano, con el aire fresco de la noche acariciándonos la piel. El agua lamía suavemente la orilla y las luciérnagas bailaban en la distancia. Mientras paseábamos, le rodeé la cintura con el brazo y ella se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza en mi hombro. Caleb, dijo en voz baja. Esa noche, junto a la valla, tenía miedo. Miedo al rechazo, a parecer tonto, pero sobre todo miedo a no arriesgarme a expresar lo que realmente sentía. Dejé de caminar y me volví hacia ella. Me alegro de que lo hicieras, aunque fuera complicado. Nos ha traído hasta aquí. Ella me miró, con los ojos reflejando la luz de la luna. Y ahora, completamente sobrio, sonreí y le acaricié suavemente la mejilla. Ahora hago esto. Me incliné y la besé, lento, tierno, dejando que el momento se desarrollara. Sus labios eran suaves contra los míos, y ella respondió con un suspiro tranquilo, moviendo sus manos hacia mi pecho. No fue apresurado ni impulsado por el alcohol. Fue real, intencional, lleno de todas las emociones que habíamos reprimido. Cuando nos separamos, ella se rió suavemente. Las lágrimas brillaban de nuevo en sus ojos. He deseado eso durante tanto tiempo. Nos quedamos un rato más junto al lago, hablando de lo que esto podría significar. Ella se sinceró sobre su pasado, una relación larga que terminó mal hace años, dejándola recelosa de la vulnerabilidad. Construí muros, dijo, pero tú me haces querer derribarlos. Yo compartí mis propios miedos de comprometerme demasiado pronto, de no ser suficiente para alguien tan realizada como ella. Pero en esa conversación, ambos nos dimos cuenta de que estábamos listos para intentarlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Empezamos poco a poco, cocinando juntos en su casa, donde ella me enseñaba su receta secreta de galletas, espolvoreando flores sobre nuestra ropa, mientras nos reíamos de nuestros tropiezos. Yo arreglaba pequeñas cosas en su casa, una puerta que chirriaba, una luz que parpadeaba, y ella me recompensaba con historias de su mundo editorial, leyendo pasajes en voz alta mientras nos relajábamos en el sofá. Nuestras citas se hicieron más frecuentes. Un picnic en el parque, un paseo en coche a una librería cercana, donde pasábamos horas hojeando libros, o tranquilas tardes viendo películas antiguas, con su cabeza en mi regazo. Una noche, después de un día especialmente largo en el trabajo para los dos, acabamos de vuelta en la valla donde todo había comenzado. Sentada en el columpio de su porche, hacia mí. Caleb, en estar contigo me hace sentir viva de nuevo, como si no tuviera que fingir que lo tengo todo claro. La atraje hacia mí. No tienes que hacerlo. Lo estamos descubriendo juntos. Eso nos llevó a otro beso, más profundo esta vez, mientras las estrellas aparecían en el cielo. No nos precipitamos en nada físico más allá de eso. Nos cogíamos de la mano, nos abrazábamos durante mucho tiempo, pero la conexión se hacía más fuerte cada día. Ella empezó a abrirse más sobre sus miedos a envejecer sola, y yo le aseguré que ya no estaba sola. A su vez, ella me ayudó a ver mi propio potencial, animándome a seguir adelante con proyectos paralelos y con la programación que había pospuesto. A lo largo de todo ello, no hubo grandes obstáculos, solo la tranquila alegría de construir algo real. Entonces me di cuenta de que el amor no necesitaba drama para ser profundo. Podía ser tan simple como dos personas que se eligen mutuamente paso a paso. Desde aquel beso junto a la valla, nuestras vidas se entrelazaron de una manera que nos parecía natural y emocionante. Alexis se transformó casi de la noche a la mañana. Se acabaron las cortinas corridas y las retiradas apresuradas al interior.
Empezó a saludarme con una brillante sonrisa cada mañana, despidiéndome con la mano desde su porche cuando me iba al trabajo. La evasión había desaparecido, sustituida por una franqueza que la hacía parecer más joven y vibrante. Incluso empezó a compartir nuestra historia con sus amigos íntimos, mencionando casualmente a su novio más joven en las reuniones para tomar café. Al principio, me preocupaban las reacciones, pero ella lo manejaba con elegancia, riéndose de cualquier mirada de extrañeza. La edad es solo un detalle, decía, y su confianza me contagió. También aprendí a ignorar los ocasionales cuchicheos del vecindario. La señora Harlan nos lanzó una mirada cómplice durante uno de sus paseos nocturnos, y un par de chicos de la ferretería local me tomaron el pelo cuando nos vieron juntos comprando materiales para un proyecto en el jardín. Pero no importaba. Lo que importaba era volver a casa cada día y encontrar a Alexis esperándome en la cocina, removiendo una olla de sopa o hojeando un manuscrito, lista para darme un abrazo. Habíamos encontrado nuestro ritmo. Pasábamos las tardes cocinando juntos. Ella me enseñaba a perfeccionar su famosa lasaña mientras yo compartía listas de reproducción de mi época universitaria. Los fines de semana se convirtieron en nuestro escape. Conducíamos a parques estatales cercanos para hacer senderismo o pasar tardes tranquilas, y a librerías donde ella me recomendaba novelas que cambiaron su perspectiva sobre el amor. Organizamos nuestra primera pequeña reunión un mes después, una barbacoa informal en el patio trasero con un puñado de vecinos y sus compañeros de trabajo. Yo asaba hamburguesas mientras ella preparaba ensaladas, y por primera vez le cogí la mano delante de todos. Ella entrelazó sus dedos con los míos sin dudarlo y se inclinó para susurrarme, «Esto sienta bien». Las risas llenaban el aire mientras se intercambiaban historias, y al final de la noche, la incomodidad del pasado se había desvanecido para convertirse en otra anécdota más del barrio. Nadie le dio importancia. Más bien al contrario, parecían felices por nosotros. A medida que las semanas se convertían en meses, empezamos a soñar en voz alta con el futuro. Los largos paseos bajo las luces doradas del porche se convirtieron en nuestro ritual, en el que hablábamos de viajes por carretera a la costa de Jersey o incluso de una escapada de fin de semana a la ciudad de Nueva York. Ella se burlaba de mí por mi energía juvenil, que la mantenía alerta, y yo le respondía diciendo que su sabiduría me mantenía con los pies en la tierra. Una fresca tarde de otoño, mientras las hojas crujían bajo nuestros pies, se detuvo y me preguntó, «Caleb, ¿alguna vez te preocupa amar a alguien de casi 40 años? Los años se acumulan». Me detuve y me volví hacia ella, tomándole ambas manos entre las mías. Ni por un segundo. El amor no se trata de contar los años. Se trata de encontrar a alguien que te haga querer ser auténtico, con vulnerabilidades y todo. Tú me has enseñado eso, y sinceramente me haces sentir que ambos estamos empezando de cero. Ella sonrió, con los ojos llenos de ternura, y me abrazó. En ese momento, supe que habíamos cruzado el umbral hacia algo duradero. Nuestra felicidad no era perfecta. Por supuesto, había días en los que surgían las dudas. Ella se preguntaba si al final yo querría a alguien de mi edad, y yo me preocupaba por estar a la altura de su vida ya establecida. De vez en cuando nos llegaban rumores de conocidos, como un compañero de trabajo suyo que le preguntaba si estaba robando la cuna. Pero lo afrontamos juntos, hablando de nuestras inseguridades mientras tomábamos té a altas horas de la noche en su sofá. Esas conversaciones solo nos fortalecieron, convirtiendo las posibles grietas en lazos. No nos precipitamos a hacer grandes cambios, ni hablamos de mudarnos juntos o de anillos todavía. En cambio, saboreamos las alegrías cotidianas. Ella me sorprendió con un libro de primera edición que le había mencionado que quería. Yo arreglándole el techo que goteaba durante una tormenta y quedándome después para ver una maratón de películas. La intimidad también creció de forma natural. Las caricias suaves se convirtieron en besos prolongados. Noches en las que nos quedábamos dormidos enredados en el sofá y nos despertábamos con el sonido de los pájaros fuera. No se trataba solo de pasión, era comodidad, confianza, del tipo que cura viejas heridas. Mirando atrás, me di cuenta de que la felicidad no exige perfección ni plazos.
florece en las decisiones tranquilas. La decisión de afrontar la vergüenza, de perdonar los impulsos nacidos de la soledad, de amar sin disculpas. Alexis me enseñó eso y, a cambio, yo la ayudé a redescubrir la chispa que creía perdida. Nuestras casas, antes separadas por esa sencilla valla, ahora parecían un único espacio compartido, lleno de luz y risas. A medida que cambiaba la estación, seguíamos construyendo, planeando vacaciones juntos, presentándonos a más amigos, incluso hablando vagamente de cómo sería el para siempre. Fuera lo que viniera después, sabía una cosa. En ella, no solo había encontrado una compañera, sino un recordatorio de que las segundas oportunidades llegan cuando menos te lo esperas, envueltas en la calidez de la sonrisa de un vecino.